recordamos son para que ustedes más o menos entiendan. Hoy tenemos en nuestro calendario judío ayunos, que son ayunos públicos, y todos están relacionados con Jerusalén, con el exilio. El 17 de Tammuz es el ayuno, entre otras cosas que recordamos, ya voy a decir lo que recordamos, lo que cada uno de nosotros recordamos. No sé si lo puse lo van a ver ustedes en el video, pero recordamos la quiebra de las tablas de la ley, recordamos que se abrió un agujero en la muralla para la destrucción del Beit HaMikdash en la época de Nabucodonosor, la quema de un rollo de la Torá. Ya voy a decir en el video, van a decir las leyes. Después tenemos el ayuno de Tisha B'Av, que es un ayuno completo, que es también por la destrucción del Beit HaMikdash, el primero y el segundo, y más otros hechos nefastos que coinciden con esa fecha. Y también tenemos después el 3 de Tishrei, el ayuno de Gedaliah, que en la época de Nabucodonosor, cuando se exilió una parte, Nabucodonosor realmente tuvo 3 exilios. Primero hizo un exilio 11 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, que fue el exilio donde llevó a la élite, entre ellos el profeta Yehezkel. Las profecías del profeta Yehezkel nunca fueron realizadas en la tierra de Israel, sino fueron en Babilonia. Después, el exilio producto de la destrucción del Beit HaMikdash, del primero, y después, cuando los fundamentalistas de esa época asesinaron a Gedaliah ben Ahikam, Gedaliah ben Ahikam, que era un gobernador que Nabucodonosor había puesto para que, de alguna forma, la tierra de Israel, que iba a pasar a ser parte del imperio babilónico, tenga alguien judío. Cuando fue asesinado, entonces Nabucodonosor prácticamente arrasó con la tierra de Israel, dejó pequeñas islas de judíos que se trasladaron a la Galilea, a Yavne, a otras partes, y a partir de ahí, prácticamente hasta el regreso de Zerubabel, después en Nehemías y después Ezra, la tierra estaba prácticamente vacía, había pocos pobladores. Tenemos el ayuno de 10 de Tebet, que hoy en día se recuerda ese ayuno como el día del Kadish mundial, en el día en que todos los judíos que tuvieron familiares exterminados en el Holocausto, ese día, y no saben la fecha que fueron asesinados o que fueron quemados, lamentablemente. Entonces, ese día es un día para decir Kadish por todas esas víctimas que nadie sabe cuáles son las fechas. Eso fue estipulado por la Rabbanut de Israel. Pero en la antigüedad, ese 10 de Tebet, era el día en que comenzó el sitio de la ciudad de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Y por supuesto después tenemos el ayuno de Tanit Esther, que tiene otras implicancias, pero también está relacionado porque, como dice la Megilá, había un Rosh Galutá, que era Mordejai, que era descendiente de la tribu de Binyamin, y que estaba ahí debido a la destrucción del primer Beit HaMikdash. Entonces, un poquito de alajot brevemente, y después, como es un día de luto, vamos a leer una historia referente al holocausto para reflexionar. Tras la destrucción del primer templo, los profetas establecieron ayunos recordatorios de los trágicos sucesos acaecidos. A los efectos, todavía hubo profetas en esa época, después de la destrucción del primer Beit HaMikdash, hubo unos profetas todavía. Judá, estaba el profeta Yehezkel, a los efectos de despertar el pueblo de Israel e inducirlo al arrepentimiento, a la teshuvá, y a enlutarse para que de esa manera retornar a Dios, corrigiendo las malas acciones que causaron las desgracias sucedidas desde entonces hasta la actualidad. El día 10 del mes de Tebet, los profetas instituyeron un ayuno, pues en ese día Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso sitio a la ciudad de Jerusalén. En el mes de Tamuz, el ayuno fue decretado, pues en él se abrió una brecha de la muralla de Jerusalén. El 9º día del mes de Av se instauró el ayuno, pues en ese día fue destruido nuestro Beit HaMikdash, tanto el primero como el segundo. El tercer día del mes de Tishrei establecieron un ayuno en recuerdo del asesinato de Gedaliah, o Gedaliah, hijo de Ben Ahikam, hijo de Ahikam,
líder judío del remanente que quedó en la Judea tras la destrucción y cuya muerte representó la extinción final del gobierno judío sobre ese país. Durante los 70 años del exilio babilónico, estos ayunos se respetaron. Cuando se tuvo el mérito de reconstruir, o reconstruir, como quieramos llamarlo, el segundo Beit HaMikdash, surgió la pregunta de si se había de continuar con estos. Y así leemos en el libro del profeta Zeharia, en el capítulo 8, versículo 18, así se Hashem, Dios de los ejércitos, el ayuno del mes cuarto, 17 Tamuz, el ayuno del mes quinto, 9 de Av, el ayuno del séptimo, 3 de Tishrei, y el ayuno del décimo, 10 de Tebet. Es decir, la fecha la estoy diciendo que es la interpretación, pero en el libro, en la profecía, dice el ayuno del cuarto, el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo. Así dice textualmente. Serán para las casas de Yehudá alegría y regocijo, y como días festivos. Por lo tanto, amad la verdad y la paz. Es así que durante los días del segundo Beit HaMikdash, estas fechas se transformaron en días de fiesta y celebración. Cuando el segundo Beit HaMikdash fue destruido, el decreto original volvió a cobrar vigencia y se volvieron a respetar los 4 ayunos, pero con una diferencia, en la fijación de la primera fecha del que cae en el mes de Tamuz. En el día del primer templo, la muralla fue derribada un 9 de Tamuz. En el día del primer Beit HaMikdash, la muralla externa de la ciudad de Jerusalén, que espero que algún día ustedes la puedan conocer o puedan vivir ahí, la muralla externa, que después sobre esa muralla externa, Suleimán construyó la ciudad, la muralla que hasta hoy en día vemos, Suleimán el Magnífico. Fue derribada el 9 de Tamuz. Y durante los 70 años del exilio babilónico, esa fue la fecha que fue respetada. Pero en los días del segundo Beit HaMikdash, cuando el segundo Beit HaMikdash fue destruido, la muralla fue derribada el 17 de Tamuz. Y esa es la fecha que conmemoramos hoy. ¿Por qué no el 9 y por qué el 17? ¿Por qué no hacemos 2 ayunos? Los Jajamim dijeron de hacer 2 ayunos cercanos, la verdad sería muy doloroso para el pueblo. Entre las 2 fechas se escogió la del 17 de Tamuz. ¿Por qué la del 17 de Tamuz? Porque por la del 17 de Tamuz terminó la destrucción del segundo Beit HaMikdash y todavía estamos en el exilio. En la del primero fuimos al exilio, pero pues volvimos y reconstruimos. Entonces la del segundo es más vigente. Y si bien los 4 ayunos fueron decretados por los profetas por la destrucción del primer Beit HaMikdash, razón por la cual ayunamos el día de Tebet, que es la fecha del inicio del sitio babilónico de Babilónico a Jerusalén, y el 3 de Tishrei, en recuerdo del asesinato de Gedaliah en esos días, en lo relativo a la caída de Jerusalén tiene mayor significación la segunda destrucción que la primera, pues el dolor nos resulta más cercano en el tiempo, pero también de ese dolor y de esa destrucción, como ya lo dije y lo repito y lo reitero, tenemos 2000 años de exilios. Lo que la historia nos puede decir mirando hace 2000 años de exilio, wow, no nos alcanzaría el día y los días para contar las desgracias que podríamos encontrar en estos 2 días. En el versículo del profeta Zeharia vimos que el de Tamuz es denominado el ayuno del mes cuarto, de lo que se desprende que en el decreto de los profetas lo primordial es que se cumpla durante el 4º mes de Tamuz. Por lo tanto, pasar el ayuno del 9 al 17 no se contradice con el decreto original de ayunar en el 4º mes, en recuerdo del derribamiento de la muralla. Respecto al ayuno del 9 del mes de Av, no hubo cambios, pues ambos santuarios, el primero y el segundo, fueron destruidos en la misma fecha. Yendo al 17 Tamuz, dicen nuestros sabios en la Mishnah, en el tratado Tanit, en la página, sería en la página 26, ¿no? Pero verdaderamente no es la página 26, es en otro, ya había 5 eventos funestos, acaecieron, ya les voy a decir después, acaecieron a nuestros ancestros el 17 Tamuz. Fueron quebradas las tablas de la ley, fue suspendida la ofrenda diaria, el Korban Tamit, permanente en el Beit HaMikdash, los muros de la ciudad fueron derrumbados, Apostumus quemó un rollo de la Torá,
y se colocó un ídolo en el Beit HaMikdash. Tras la revelación de los 10 mandamientos en el monte Sinai, Moshe permaneció en el monte por 40 días y 40 noches y estudió la Torá de boca del Eterno. Cuando descendió con las tablas de la ley, todos conocemos en sus manos, vio que se estaba plasmando el becerro de oro y que parte del pueblo se dirigía tras ese culto extraño, por lo que sintió una inmediata debilidad y quebró las tablas. Esto implica que un 17 de Tammuz no solamente fueron quebradas las tablas, sino que el pecado, la transgresión del becerro de oro tuvo lugar ese mismo día. El segundo incidente es la suspensión. El segundo incidente es la suspensión de la ofrenda diaria permanente del Beit HaMikdash, que era el sacrificio más importante que se llevaba a cabo allí. Su centralidad se debía a que era permanente y constante, y pues se ofrendaba todos los días, uno al amanecer y otro hacia el atardecer, Shacharit y Minja. En día del sitio romano a Jerusalén se proveyó al templo de 6 corderos para el sacrificio diario, para la ofrenda diaria, hasta el 16 de Tamuz. El 17 fue el primer día que se debió suspender el ritual. Así lo pueden ver en el tratado Baba Kamá, en la página 82, folio A. El tercer incidente fue la quema de un rollo de la Torá en manos de Apóstomus, que era uno de los dignatarios romanos. El cuarto fue la erección de un ídolo en días del primer Beit HaMikdash a manos del rey Menashe. El rey Menashe, que estuvo 55 años a cargo del gobierno, a cargo del reinado del reino de Judá, dicen que ahí se colocó, fue Menashe y colocó un ídolo. Fue un rey malvado, el rey de Menashe de Judá. Pero hay discusión en el Talmud, en el tratado Tanit, pero del Talmud Yerushalmi, del Talmud jerosolomitano, en el capítulo 4, podemos decir, Mishnah no es Mishnah, sí, podría ser la Mishnah 5, pero, o si no, el índice 5, ahí hay una discusión. Si fue Apóstomus o fue Menashe, hay una discusión ahí. Sin embargo, el evento que al final de cuentas provocó que la fecha se transforme en día de ayuno fue el quinto, el derribamiento de las murallas de la ciudad de Jerusalén. 3 años los romanos mantuvieron el sitio de la ciudad de Jerusalén sin poder doblegarla. Le quiero decir que la fecha exacta, de acuerdo al cálculo talmúdico, de la destrucción del Beit HaMikdash fue el 68 de la era común. Y el sitio comenzó en el año 65, al mismo tiempo que comenzaba la invasión de la Galilea, para recuperar, mejor dicho, para aplacar el foco rebelde que se había situado en la ciudad de Gambla. Gambla es una ciudad que está al norte de Israel, en la zona de la Galilea, que verdaderamente tuvo un efecto similar a lo que fue Masada. Lo que pasa es que Masada fue más promovida, pero Gambla también. ¿Y quién fue el único sobreviviente de Gambla? Yosef ben Matitiau. ¿Quién fue Yosef ben Matitiau? Flavio Josefo, que era un levita, que era un líder importante de la ciudad de Gambla, y que fue el único sobreviviente, y después Flavius, que era un militar, lo tomó y de alguna forma lo convirtió en su mano derecha, y de ahí se convirtió en Flavius Josefo. Josefo por Yosef y Flavius por quien él lo adoptó, quien lo apañó, quien lo corroboró. Y la única historia que sabemos que existe desde el punto de vista judío, dentro de todo bastante objetiva, es la historia que escribe Flavio Josefo, más o menos hasta la época de Masada, un poquito más hasta la rebelión de Bar Kokhba. Sin embargo, el evento que al final de cuentas dijimos, bueno, fue que 3 años los romanos mantuvieron el sitio de la ciudad de Jerusalén sin poder doblegarla, hasta que finalmente el odio gratuito y la guerra civil debilitaron a los defensores, y a los romanos pudieron superarlos. El día 17 de Tamuz lograron perforar los muros de la ciudad e ingresar en su interior. Con la perforación de los muros se decidió, de hecho, el desenlace final de los combates, decretándose nuestra derrota.
3 semanas más duraron las escaramuzas dentro de la ciudad de Jerusalén, hasta que finalmente el 9 del mes de Av fue conquistado el monte del templo y quemado nuestro segundo santuario, dando inicio a una muy extensa y dolorosa etapa de exilio. Si observamos detenidamente, notaremos que existe una conexión intrínseca entre los 5 eventos acaecidos el 17 de Tamuz, y en las 5 presenciamos una crisis que afecta en la primera instancia a los fundamentos espirituales, que provoca el resquebrajamiento de la fortaleza de la fe, que de no repararse a tiempo puede cobrar mayor magnitud y desembocar en la destrucción completa ocurrida el 9 de Av. El pecado, la transgresión del becerro de oro no implicó idolatría absoluta, pues los seguidores del ídolo aún creían en Dios, creador del mundo. Empero también creían que el becerro poseía algún tipo de poder, por cuanto que comenzaron a descarriarse en la idolatría y no tuvieron posteriormente fuerzas para hacerle frente a los espías y su falso testimonio. Fue así que se rebelaron contra Dios y su siervo Moshe, rechazando a la finalidad última de la conformación del pueblo de Israel, que es la manifestación de la divina presencia en el mundo, en la tierra que está destinada a ello, que es la tierra de Eretz Israel. En el caso de la suspensión de la ofrenda diaria permanente, el emplazamiento de un ídolo en el santuario y la quema del rollo de la Torá, no estamos aún ante una destrucción completa, empero estos eventos implican una afectación espiritual a nivel de las raíces, que de no repararse la brecha habrá de ampliarse y la destrucción final resultará inevitable. Y aquí quiero hacer un hincapié en algo, que espero que nadie lo tome esto como sinat hinam ni con odio gratuito. Los años de mi vida me han hecho ver que cuando los templos, como decía el Rebbe de Lubavitch, Zichronot Tzadik Libraja, cuando los templos, los continentes, son más importantes que los contenidos, más tarde o más temprano, los centros comunitarios que giran alrededor de esos continentes se ven destruidos. Cuando estamos más preocupados que en las luces y que el templo, eso es lindo, es verdad, la Torah dice, la Halajá dice que hay que embellecer el lugar donde hacemos tefilá, pero no puede ser tan importante que se construyen en muchos lugares, se han construido sinagogas imponentes, magníficas, pero se olvidaron que había que hacer un trabajo para llenarlas, para atraer a las personas, que los líderes religiosos y los líderes espirituales sean personas ni a la izquierda ni a la derecha, ni más ni menos, como dijo en la Parsha Nitzavim, ni agregarás ni tirarás, hay que hacer las cosas desde el punto de vista medio, equilibrados, que las personas tengan un equilibrio. No necesitamos vestirnos de negro para ser observantes de la Torah, ni necesitamos vestirnos totalmente de cualquier color para pensar que podemos adaptar la Torah a nuestro criterio. Ah, vivo lejos, entonces voy a tomar un carro, pero lo voy a decir que me lo llevo un goy, así yo no manejo, y me voy a bajar 200 metros antes y voy a ir caminando. Esas cosas no existen. Lo que querés una Betagneset, bueno, entonces tenés que hacer un esfuerzo y mudarte cerca de un Betagneset. Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué sirve esas grandes esplendores? Y por otra parte, construir el éxito a través de destruir a las personas. Ah, no hablen con este porque este es malo, porque cuando se fue de la sinagoga nos saludó, y a este lo vamos a destruir, y a este y vamos a poner un cartel, no lo vamos a dejar entrar. Y este no sé si es judío nativo 100%, no sé si tiene sangre azul. ¿De cuándo tenemos sangre azul nosotros? ¿Acaso eso que muchos judíos hoy se están haciendo, el ADN para ver cuánto tienen de porcentaje de judeidad? Ah, yo soy judío 98%. ¿Qué estamos viviendo la época del nazismo? Hay un libro que yo tengo, que la verdad me da vergüenza mostrarlo, no porque porque lo que dice ahí el libro no es verdad, sino porque hay cosas que cuando uno lee el libro se pone loco.
hay un historiador americano, Brian Riggs, muy a favor de Israel, muy a favor de Israel, no judío, inclusive él fue voluntario en el ejército israelí de Israel durante muchos años, él tiene un doctorado en historia, también también participó de los fusileros navales de Estados Unidos, después fue voluntario, en una película, no sé si ustedes las vieron, Europa, Europa, donde se habla de la historia de un muchacho judío que se escapa de Polonia cuando los nazis entran, y entonces se va primero a Rusia, y cuando está ahí en Rusia, entonces Rusia él aprende a hacer los kolkhoz eran las colonias agrícolas de los rusos, entonces cuando llegan empiezan en el 41, que Hitler invade Polonia y ataca Rusia, entonces lo agarran los alemanes, y él dice, no, yo soy alemán y yo qué sé, y se hace pasar por no judío, y para que no lo descubran, no descubran, él agarra, discúlpeme que está ahí Marcela, por favor, Marcela, discúlpame, agarra parte de la piel del penis, la estira para abajo y la ata con hilo invisible, esos de pescar, para que piensen que él no tiene el Brit Milá. Y se pasa así. Entonces, cuando él era muy lindo, entonces cuando las mujeres querían tener relaciones con él decía que no podía porque él estaba casado con Hitler, y no se inventaba. Y en un momento de la película están en la escuela hitleriana y estudiaban biología ariana. Estoy hablando en serio, esta historia es verídica, ¿eh? Esta película está basada en una historia verídica. Y el tipo, el profesor de biología ariana, toma una regla, le mide aquí, dice, él es un ariano nórdico. Uno se pone a pensar y ve esa película y dice, por favor, qué mundo tan asqueroso que se vivió, que la persona, ariano, ¿qué es ariano nórdico? ¿Qué es ariano nórdico? ¿Qué existe ariano? No existe, eso todo mentira. Eran una banda de malhechores, de ladrones, de asesinos que robaron del judaísmo, y como todo bandido, cuando le descubren la cara, ¿qué hace? Mata al que le robó. Es así, eran malhechores, bandidos, asesinos. Eso de ariano, nórdico, todo es una fantasía, una invención. ¿Cómo van a hablar de pureza de raza cuando el que lo dirigía era bajito, de pelo negro, de bigote, y le temblaba la mano, con mal de Parkinson? ¿Dónde está la perfección? Y el otro, el segundo, el de Goebbels, era manco, tenía que usar un zapato de 4 centímetros para equilibrar el manco. No me estoy riendo del manco, estoy hablando de la ridiculez, ¿no? Pero eso es el tema. Brian Riggs, viendo esa película, se dio cuenta que algo estaba pasando. Y él llegó y escribió un libro. Presten atención. No lo voy a buscar ahora porque si lo voy a buscar, interrumpo el show y no quiero interrumpir, se está grabando. El libro se llama Los soldados judíos de Hitler, de Brian Riggs. Lo pueden buscar en el Google. Brian Riggs se escribe Brian, perdón, Y-A-N, Riggs, R-I-G-G-S. Los soldados, inclusive escribió otros, como el almirante Canaris, que tenía un pasado judío, abuelos maternos judíos, su madre era judía. Hay una historia cómo lo ocultó. En ese libro, en ese libro, en el segundo libro, cómo se sacó al sexto Rebbe de Lubavitch de Varsovia, del gueto Varsovia, dentro del gueto Varsovia, y se lo salvó y se lo llevó a Estados Unidos. Ahí en ese libro cuenta, en el segundo. En el libro de 150.000 judíos, había arianos. Entonces, cuando había un militar, un judío que era militar, y capaz que su madre era judía, pero su padre era alemán, o al revés, su padre era judío y su madre alemán, como por ejemplo el mayor Goldberg, que era la mano derecha de Hitler en el frente ruso, y fue el que hizo el primer ataque, hasta que parece ser que falleció. Él era de padre judío y madre alemana, madre no judía. Entonces venía Goering, el mayor
Hermann Göring, y le daba un certificado de arianización. Es decir, hacían una conversación. Yo estoy hablando, no sé si reírme o llorar, porque cada vez que lo leo, lo leí como 4 o 5 veces, no consigo entender la locura. Entonces le daba una certificación de arianización. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué fue todo eso? ¿Qué decían los judíos alemanes cuando le preguntaban en 1920, 1921, 1925? ¿Ustedes qué son? Yo soy alemán de fe mosaica. Alemán de fe mosaica. No decían que eran judíos. Alemán de fe mosaica. Pero ellos no se recordaron que Heinrich Heine, que era un poeta judío, que se había asimilado y que se había convertido al catolicismo y después en los últimos años de su vida volvió al judaísmo, él escribió 200 años antes que donde se queman libros, luego se queman personas. Y la primera cosa que hizo Hitler en 1933 quemó todos los libros judíos, o los libros de autores judíos, de Freud, de Adorno, de Benjamin, de cuántos más. Después que hicieron, quemaron personas. Entonces, todo eso, y ustedes van a las sinagogas alemanas, imponentes, con ese órgano de viento. Hasta hoy en día en Argentina creo que hay una comunidad judía que tiene órgano de viento, que se discute si ese órgano puede funcionar o no puede funcionar en Shabbat, porque no es electrónico, hay discusiones. Ok. Pero viendo las cosas como son, toda la grandiosidad de las sinagogas, se han olvidado que hay que poner contenido, que hay que poner personas. Entonces, en vez de que los líderes espirituales y los líderes gerenciales manifiesten el amor, manifiesten el agruparnos, empiezan a poner peros y convierten muchas veces las comunidades en centros elitistas. Por otra parte, con todo mi respeto, y quiero que nadie se ofenda, está en la otra cara, que yo también tengo amigos, la cara que han tirado todo. ¿Ustedes conocen el chiste ese del joven que se va de Polonia religioso, se va a Estados Unidos y después de muchos años antes de la Segunda Guerra Mundial se encuentra con la madre? Entonces la madre y los padres van a visitar a Estados Unidos y ven que el chico ya, el muchacho no usa barba y no usa más kipá y no usa más catán y dice, hijo, ¿qué pasó? No, papá, estamos en Estados Unidos. Aquí no se necesita más barba. Aquí se puede mostrar que somos judíos sin barba. Hay rabinos que ya ni usan barba. Y la kipá, no, papá, ¿para qué? La kipá, ¿para qué? Nadie necesita, yo no necesito demostrar que soy judío. No necesito la kipá, estamos en otra libertad. La kipá nos identificaba para que vean que son judíos. No necesitamos la kipá. ¿Y kosher estás comiendo? No, papá, ahora hay tecnología alimentaria. Mirá, ya el cerdo no más tiene triquinosis, ahora se puede hacer y se saca la bacteria, se puede comer. Hijo mío, el Brit Milá, ¿todavía te lo dejaste? Es así, empezaron a sacar cosas, y empezamos a hacer, ya de conservador pasó a reformista, de reformista a liberal, a reconstruccionista, y ahora hay la otra ley, rabino humanista. Quiere decir que el rabino que es ortodoxo no es humanista, yo no soy humanista. Yo soy un depredador. Estas barbaridades de un extremo y del otro han creado abismos. Y por eso tenemos el Sinat Hinam, que es la base, por eso existe. Porque estos abismos, yo la verdad, honestamente, a veces, ustedes saben aquí, yo tengo amigos, la semana pasada no pudo venir el rabino David Laor, que es un rabino de la comunidad un poco más liberal, reformista, como quieran llamarla. Yo lo invito, estudia conmigo, viene, quiere hacerte fila, bien. Este es mi modelo, querés hacerte fila, bienvenido sea, estás aquí, yo te ayudo, ha venido a mi casa a comer Shabbat, aquí tengo gente que está presente que es lo que estoy diciendo, en mi casa respeto Shabbat, después él si quiso venir volando, caminando en helicóptero, en monopatín, es un problema de él, yo no soy policía ni juez de Dios. Y tengo amigos de otras partes, y tengo amigos ortodoxos, con todos me llevo bien.
¿Por qué? Porque lo que yo siempre le predigo es, somos, como dijo el Rav Kook, Torah de Israel, Am Israel, Eretz Israel. Es un triángulo indivisible. La Torah de Israel, el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Es un triángulo, no se puede dividir ese triángulo. Y esa es la idea de ese triángulo. Y por eso tenemos que utilizar estos días que comienzan ahora, el 17 de Tamuz, para entender por qué tantas cosas. Y tenemos el problema de que los gobiernos se conforman en Israel, y tenemos el problema de que un montón de rusos hicieron aliá, y después a los 8 o 9 meses o al año se fueron de Israel con todo el dinero. Entonces ahora Israel congeló la aliá de Rusia, antes de la congeló antes de la guerra, no por la guerra, la congeló antes de la guerra. Tenemos gente que va a Israel y se pone de un extremo, se pone el otro. Señores, Am Israel es la casa del pueblo judío. Cada uno tiene que respetar al otro. En mi casa, ¿ustedes se creen que mi hermano y yo somos iguales? No. Tenemos diferencias a veces de criterio. A veces yo me pongo extremista en algunas cosas en el sentido que yo critico algunas cosas que me molestan y mi hermano me dice, no, tenés que tener paciencia. Y a veces al revés, pero somos hermanos, nos respetamos. En mi casa mis 5 hijos piensan iguales, uno tiene más extremo, otro menos extremo, otro aquí, pero son hermanos, son ajim, tienen que respetarse. La única forma de construir y reconstruir y que prontamente tengamos la Geulah es una sola cosa. Cuando el judío habla con otro judío y no un judío habla de otro judío. Lo puedo decir porque yo soy víctima. Si yo les empiezo a ustedes a mostrar la cantidad de difamaciones que hay contra mí y de correo electrónico, va a venir mi amigo aquí, mi amigo Tzvi, que está ahí, va a decir, Rab, ni yo como contador puedo contarlo. O va a venir mi amigo Mordejai y va a decir, Rab, ¿cómo aguanta? O va a venir Ariel y va a decir, Rab, ¿no tomó algo para la cabeza? O mi amigo Pinjas o Betzalel. Pero ¿saben qué? A palabras necias, oídos sordos. Derech Shalom, Derech Torah. Ahora de aquí a poco se va una persona que la verdad no me hizo muy bien. Se va para, no sé si va para Israel, vuelve para Argentina, no, la verdad no sé. Le dije a mi amigo Meir, que usted lo conoce, mi amigo Lilti, le dije, decirle el sábado cuando termine el Kiddush, te acercás y le decirle de parte mía, Derech Shalom, que tenga un camino de paz, un camino de armonía. Si él lo va a aceptar, no va a aceptar, es un problema de él, no es un problema mío. En definitiva, ¿cómo te puedo decirle? Mi sentimiento es que él tenga éxito. Señores, vamos a leer esta historia y con esto, con esta historia que quiero que leerla sobre el holocausto para que pensemos. Quiero que eso sería el fin del shiur de hoy. Espero que ya hayamos solucionado el tema de cómo reproducir el video de Iranium. Teníamos un problema de reproductor. Espero que nuestro genio de la tecnología Pinjas haya conseguido el reproductor. Ya está con una copia del video. Yo tengo otra copia y Dios mediante el próximo domingo tendremos la película Iranium y después al final no necesitamos otro. De vez en cuando algo conozco de política, yo voy a dar mi parecer. Esa es la primera. Eso va a ser el 24. El día de Tisha B'Av, el día 7, el sábado a la noche, porque Tisha B'Av es sábado, pero se pasa para el domingo. Entonces, la terminación de Tisha B'Av, a la terminación de Shabbat, vamos a la tefilá de Tisha B'Av. También voy a dar un shiur después de la tefilá, o voy a hacer una lectura de algo, alguna historia, para que pensemos, reflexionemos. Después a la mañana la tefilá, sin tefilim, etcétera, etcétera, ya voy a ir explicando. A la tarde, antes de Minjá, vamos a pasar una película o de la Shoah, de alguna película que no hayan visto. La estamos viendo, la vamos a analizar con Ariel y Pinjas. Y después, por supuesto, la tefilá final de Tisha B'Av. También estamos pensando repetir una vez por mes
y nuestra tefilá presencial, siempre también incorporando a las personas, y queremos ver si para Yemim Noraim tenemos algo, hacer algo, y de repente, ¿por qué no? Capaz que se nos vienen Menachem, Baruch Heiner, capaz que vienen a pasar 10 días aquí con nosotros en Costa Rica, y hacemos algo muy lindo para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estamos pensando, Dios mediante, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y el día 21 vamos a tener, ya llegando al mes de Elul, vamos a tener una charla de Mickey Stewerman, el director de Radio High, junto con Camilo Perel, cuáles son los desafíos de Israel para el nuevo año hebreo, para el Estado de Israel, para el pueblo judío y, en fin, para el contexto de la humanidad, pero principalmente para ellos. Esas son las actividades que tenemos para ahí. Nada más, finalmente quiero decir a ustedes, mañana 18 de julio recordamos el 28º aniversario del atentado contra la AMIA. 85 víctimas, el video que yo les voy a mandar ahora, que habla sobre 7 Tammuz, está dedicado a la memoria de ellos. Espero que ustedes lo puedan ver y también que le puedan dar un like, una campanita, algo así, diciendo que está aprobado, por favor, para que puedan aprobarlo, y ingresar a mi canal de YouTube, que es un canal que ya tiene más de 130 y pocos vídeos, y seguramente alguno de ellos les va a dar el placer de reaccionar. Tienen parshiot pasadas, pueden verla, etcétera, etcétera. Entonces, el que quiere, haciendo no está obligado, el que sí quiere, haciendo una vela en nombre de 85 víctimas. Quiero decir, parafraseando algo que dijo Elie Wiesel, no todas las víctimas del atentado de la AMIA eran judías, pero todos los judíos que murieron en el atentado fueron víctimas. No hubo justicia en 28 años. Los que planificaron el atentado todavía están vivos, menos 2 o 3 que Israel se encargó de pasar las cuentas. Uno fue Soleimani, el líder de las guardias revolucionarias, el Quds, que en el año 2020 un dron americano, claro, bajo la supervisión del Mossad, le llegó en la cabecita de él. El otro líder del Hezbollah, Munagiev, creo que se llama Munagiev, apareció, parece ser que se quedó dormido más, tomó algunas pastillas de más en un hotel de Damasco. Creo que hay un tercero más, pero no estoy de acuerdo. Eran 8 o 9, pero los otros 5 o 6, creo que 6, todavía están vivos y coleando. Esperemos que, si no es la justicia de los hombres, la justicia divina, y si no, que sea el brazo ejecutor de Israel que le ponga fin a la vida de estos sinvergüenzas y asesinos. Rápidamente, la historia es el milagro del asiento lodoso. La vida es poca cosa, dijo una vez el poeta Robert Browning, y cuán cierta suena aún hoy esa declaración. A veces es el evento trivial y mundano lo que lleva a las circunstancias apocalípticas y milagrosas que cambian la vida. Nunca podemos predecir cuándo nos sucederán desenlaces extraordinarios y nos tomarán completamente por sorpresa. Tal era el caso de Luis Kopolovich, un sobreviviente buscando febrilmente a sus hermanos perdidos después de la Segunda Guerra Mundial. Luis Kopolovich no se consideraba afortunado cuando fue reclutado en el ejército húngaro en 1943, pero en última instancia fue su conscripción voluntaria lo que le salvó la vida. Mientras el resto de su familia se quedó en el hogar cómodo y supuestamente seguro de los montes Carpatos, a Luis lo enviaron a Komarno, una instalación militar situada a las orillas del río Danubio. Si bien el ejército rumano no hacía discriminaciones en lo tocante a la raza y nacionalidad de sus reclutas, sí intentaba proteger la vida de sus miembros gentiles al exponer a los soldados judíos a mayores riesgos y peligros. Era a los soldados judíos, no a los cristianos, que se rodeaba recoger las minas dispersas en los campos, y eran los soldados judíos los que se encontraban entre los deliberadamente seleccionados para el trabajo físico más agotador, trabajo que les exigía verse expuesto a los brutales inviernos de la Europa oriental. Del grupo original de judíos con los cuales Luis fue confinado originalmente, solo un 5% sobrevivió.
Luis tuvo su primer descanso el día en que un capitán del ejército llamó a las filas al millar de judíos que quedaban y gritó: todos los zapateros un paso adelante. 500 hombres respondieron al llamado, simularon ser zapateros para evitar trabajar afuera en el frío. Sabían que si lo elegían podrían dormir adentro con mantas y tener 3 comidas al día. El capitán eligió 5 hombres y Luis era uno de ellos. Había un solo zapatero real en el grupo, pero el padre de Luis sí había trabajado en este oficio. Cuando era niño, Luis se sentaba a los pies de su padre, mirando y asistiendo con pequeñas tareas. Lo que fuera que recordara le ayudó a engañar a sus superiores. Más tarde, Luis terminó en Budapest, donde fue arrestado por los alemanes y enviado a la frontera austrohúngaro para cavar zanjas que esperaban que detuvieran los tanques enemigos. De allí fue forzado a participar en una marcha de la muerte a lo largo de toda Austria al campo de concentración de Mauthausen. A pesar de estas terribles experiencias, los meses anteriores de Luis en el trabajo más liviano zapatero lo habían fortalecido lo suficiente como para resistir a los rigores sucesivos a los que se vio sujeto. El 6 de mayo de 1945, cuando el ejército de Patton liberó Mauthausen, él se encontraba entre las primeras figuras esqueléticas que recibieron a las tropas estadounidenses. Pero la pesadilla no había terminado. La fase siguiente del trauma del Holocausto, de la Shoah, se desarrollaría mientras Luis iniciara su búsqueda frenética y desesperada de los miembros esparcidos de su familia, si era que alguno había sobrevivido. Esta búsqueda repetida en toda Europa, por decenas de miles y miles de personas, en su mayor parte adolescentes y adultos jóvenes, en la casa de migajas de su antigua viga judía. Al igual que muchos sobrevivientes, Luis saltaba a los trenes en busca de familiares. No necesitaban papeles de identificación y los boletos eran gratis. Iba y venía constantemente entre Praga y Budapest, donde la United National Relief and Rehabilitation Administration, lo que conocía como UNRWA, y el Jewish Joint Distribution Committee, conocido como el Joint, había establecido centros seguros para refugiados. En estos lugares no solo se podía encontrar comida y refugio, sino que era también grande fuente de información. Siempre existía la posibilidad de toparse con alguien que supiera algo sobre los seres queridos de otro, y las paredes y los tablones de anuncios estaban garabateados con mensajes. ¿Ha visto a? ¿Alguien sabe el paradero de? ¿Sabe algo de? Un día, mientras Luis estaba en la fila en uno de estos comederos populares, se le acercó un hombre que le dio un golpecito en el hombro. Tu padre está muerto, le dijo sin preludio. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Luis, empezando a temblar. Conocía a aquel hombre de su pueblo, de modo que creía que la información era cierta. Estuve con él en Buchenwald hasta el final. Murió 2 semanas después de la liberación. El hombre no tenía noticias sobre el destino de su madre y 5 hermanos. Luis prosiguió con su búsqueda, no se rendiría. No podía. Falsas alarmas, búsquedas estériles que no lo llevaban a ningún lugar. Posibles encuentros que nunca se confirmaban. Sus días post-holocausto eran como un alocado viaje en una montaña rusa, colmados alternativamente de esperanza y desesperación, fe y duda, mientras trataba en vano de encontrar al menos un miembro de su familia que aún estuviese vivo. Un día Luis abordó un tren repleto con destino a Budapest. Mientras buscaba un asiento vacío, se le caían los hombros. Se encontraba tan agotado y exhausto después de todos sus viajes estériles que estaba finalmente considerando rendirse. Quizás era momento de dejar de buscar. Todos los compartimientos estaban llenos. Luis no dejaba de abrir y cerrar las puertas hasta que finalmente encontró uno con un banco libre. Dejando salir un suspiro de alivio, estaba a punto de dejarse caer en el asiento cuando de repente se dio cuenta de por qué no lo habían ocupado. Estaba cubierto de barro. Luis no tenía más energía para tratar de encontrar otro asiento. Lo limpiaré yo mismo, pensó. ¿Pero con qué? Con toda la escasez de la guerra no poseía ningún paño ni servilleta. Nada que pudiera servir remotamente como schmate, como trapo. Schmate es en Irish. Trapo la traducción. Sencillamente tengo que sentarme, no puedo tolerar otro minuto, pensaba. Tiene que haber algo en algún lugar. Fue entonces que divisó un trozo de papel en el suelo. Se inclinó para cogerlo y vio que se trataba de una página rasgada de alguna clase de documento oficial. Le dio una rápida mirada y se quedó helado. Había un hombre que saltaba de la página, un hombre que conocía muy bien, Lenka Kopolovich, su hermana. El nombre de su hermana en una página al azar, ¿qué significaba? Había muchísimos otros nombres, pero sus ojos se fijaban solo en ese. Las letras parecían bailar delante de él, girando ligeramente, haciendo una encantadora reverencia. El documento llevaba el sello oficial de la Cruz Roja Sueca y era un registro de los pacientes refugiados en sus instalaciones, y su hermana se hallaba entre ellos. Luis se bajó de un salto en la estación siguiente
hizo una vuelta en U para volver a Praga, donde se había restaurado los servicios telegráficos. No sabía con quién contactarse, de modo que sencillamente envió un telegrama dirigido a la Cruz Roja Sueca. Lenka recibió el mensaje y le telegrafió a los 24 horas. Ya no estaba solo. Y lo más asombroso, algo tan trivial y mundano, como un asiento lleno de barro, le había traído vuelta a su hermana. Creer o no creer, pero la mano de Dios estaba ahí. Epílogo. Cuando Luis y su hermana se reunieron, ella le dijo que su familia había sido llevada de su hogar, de los montes Cárpatos, como ganado, donde lo enviaron directamente a Auschwitz. La conscripción de Luis en el ejército húngaro resultó ser una bendición disfrazada, ya que su trayectoria era mucho más suave que la de ellos. La madre de Luis y 3 de sus hermanos murieron en las cámaras de gas. Minutos antes de bajar de los vagones para ganado y marcharse a su muerte, la madre de Luis le dijo a sus hijos: espero y oro para que Dudi esté a salvo, usando el apodo cariñoso con el que llamaban a Luis. Unos meses después de encontrar a su hermana, Luis descubrió que había otro hermano, llamado Bernie, que también había sobrevivido y había o bien regresado a su ciudad en Joliva o a Nilepeno, el lugar donde había nacido, a algunos kilómetros de distancia. Si bien se resistía a volver, Luis se trasladó a Joliva y empezó a buscar a Bernie. No tuvo que ir lejos. Cuando Luis caminaba por un pequeño puente de Joliva, dirigiéndose al norte, chocó con su hermano que se dirigía al sur desde Nilepeno. Cayeron uno en los brazos de otro y lloraron. Con el tiempo, los 3 hermanos emigraron a Estados Unidos y pasaron juntos todos los inviernos en el sur de Florida. La mano de Dios, la mano de Dios. Gracias, Somcal, y Dios mediante nos encontramos en el shiur de esta semana. Próximo fin de semana tenemos un fin de semana cargado, y gracias a todos.